Mateo escribe. Y escribe Mateo en cuanto a Cristo, ¿verdad? Porque como conocemos se dice el Evangelio según Mateo, hablando de las buenas nuevas. We have seen a lesson in regards of Matthew since last Sunday. We are taking lessons from the books of the New Testament. And last Sunday we spoke in regards of Matthew and how Matthew presented the gospel of Jesus Christ, and he presented Christ as a king. En esta mañana vamos a ver otro de los libros del Nuevo Testamento, y esto es el Evangelio según Marcos, hermanos. And this morning we're going to see another of the books of the New Testament, and we're going to see the gospel according to Mark. Una vez más, como podemos ver, se dice el Evangelio, hermanos, según Marcos, pero no es que sean diferentes evangelios, sino que cada uno presenta a Cristo. And once again, I want to say to you in regards of the gospel, how it states that is the gospel according to Matthew, according to Mark. And this is not that there's a different gospel, it's just that they present Christ in a different way. But they're speaking about the same Christ, the Messiah. Marcos, hermanos, presenta a Cristo con un propósito diferente, un propósito original que es claramente diferente a los demás, como conocemos, evangelios. As we can see, Mark presents the gospel, and his objective is totally different from the other gospels, as we know, and he is going to present Christ in a different way. El objetivo de Marcos, hermanos, al escribir este libro es para transmitir a Cristo de una manera en la cual usted y yo debemos imitar. Mark, in his writing, his objective is to describe Christ in a way that we should imitate him and follow his steps, the ones that he led for us to imitate. Antes de entrar, ¿verdad?, en este objetivo, hermanos, y entrar en lo que es lo que vamos a estudiar, vamos a ver un poquito en cuanto al escritor, ¿verdad? Es muy importante lo que vimos el domingo pasado en cuanto a Mateo. Before we start with the lesson, I want to talk a little bit about the writer, like we saw in the last Sunday about Matthew. Número uno, ¿quién es Marcos? Number one, who is Mark? Marcos, hermanos, podemos ver ahí en Hechos capítulo 12, versículo 12. Mark, we can see there in Acts chapter 12, verse 12. Se nos dice ahí en Hechos capítulo 12, versículo 12, de la siguiente manera. We see there in Mark chapter 12, verse 12, the following. Dice ahí, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Podemos ver aquí que Marcos, hermanos, era hijo de María. María era una persona que ayudaba a la iglesia, que hospedaba, ¿verdad? Es lo que vemos aquí que el escritor está escribiendo. Y Marcos, claramente su nombre era Juan Marcos. Ese era su nombre. Okay? We see there in Acts chapter 12, verse 12, that it reads, so when he had considered this, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. As we can see, Mary was the mother of Mark, and her house was a house where the church used to stay, right? The brethren used to stay there. And as we also see in this passage, Mark had another name. His name was John Mark. That was Mark's name, John Mark. And his mom is Mary. Okay? Vemos ahí que Juan, ¿verdad? Es Juan Marcos, ¿verdad? Es el escritor. Juan Marcos, quien la madre es María, quien hospedaba, ¿verdad?, allí en su hogar. Otra de las cosas que tenemos referencia en cuanto a Marcos es de que Marcos era familiar de Bernabé. ¿Ok?
Y vemos ahí en Colosenses, vamos a Colosenses, vaya conmigo en su Biblia. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Another thing that we know about Mark is that Mark was related to Barnabas. And we see this in Colossians chapter 4, verse 10. If you want to go with me to Colossians chapter 4, verse 10. Dice la escritura allí, ¿verdad? Los saludos finales que está enviando Pablo por esta carta. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, dice. Y luego dice, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Aquí está, ¿verdad? Aquí nos da la relación de Marcos con Bernabé. Marcos, sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Okay? Now we see in Colossians chapter 4 verse 10 that says the final right greetings from the Apostle Paul to the church in Colossia. It says, Aristarchus, my fellow prisoner, greets you with Mark, the cousin of Barnabas, about whom you receive instructions. If he comes to you, welcome him. Well, now we see the relationship of Mark to Barnabas. He's a cousin, right? They're related. Otra de las cosas que podemos ver en cuanto a Marcos, ¿verdad? Que es Juan, que es sobrenombre Marcos, ¿verdad? Es que Marcos fue el colaborador de Pablo. Lo vemos ahí mismo, ¿verdad? En el capítulo 10 de Colosenses, versículo 10. Another thing that we see from Mark is that Mark is the son of Mary. Mark is the cousin of Barnabas. But also, Mark is a person that helped in the ministry in Paul's ministry. He's somebody that helped him, right? And we also see that in Colossians chapter 4, verse 10, where he says that I'm going to send him. And we have other scriptures that Philemon, verse 24, 2 Timothy, verse 4, chapter 4, verse 11, where it talks about the work that Mark was doing with the Apostle Paul. Even though we know that in Acts, it speaks about how Barnabas and Paul had a disagreement because of Mark, because he didn't want to go in one of the trips. But then he came back and they worked together. So after that, we see that Mark was a person, a Christian that worked in the ministry of our Lord Jesus Christ. Podemos ver que allí, ¿verdad? La escritura nos habla que en Colosenses capítulo 4, versículo 10, nos habla de Marcos como colaborador de Pablo. Nos habla en Filemón, versículo 24, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 11, nos presenta, ¿verdad?, a Marcos como colaborador de Pablo. Aún que sabemos, ¿verdad?, en Hechos, Lucas describe cómo es que Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo a causa de Juan Marcos, ¿verdad? Porque sabemos que en uno de los viajes Marcos no los quiso acompañar y después Bernabé lo quería llevar, pero Pablo no quiso. Mas sin embargo hubo el desacuerdo, pero se volvieron a juntar, el cual vemos que Pablo utiliza a Marcos para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Marcos fue un cristiano que obró, fue un cristiano que trabajó, ¿verdad?, arduamente con Pablo. So, este es el escritor de este libro, de Marcos. Este es el que escribe Marcos. Ahora, tenemos la información de esto porque Marcos sabía de Cristo y muchos de ellos porque fue enseñado e instruido a él por Pablo, ¿verdad?, en cuanto a Cristo y porque lo que ya se había enseñado. Vemos aquí también que Marcos, ¿verdad?, ahora es que él se enfoca, del aprendizaje que él aprendió de Pablo y de lo que él había aprendido en cuanto a Cristo, ahora él le pone un enfoque a lo que él va a escribir. Now we see that in his writing, Mark, now by the teachings of Paul and the teachings that he heard from the others, now he's going to put a different objective. We're going to see the objective of Mark in his writing. And we're going to see how he presents Jesus Christ. ¿Cuál es el enfoque? ¿Verdad? Ese es el número 2. ¿Cuál es el enfoque de Marcos? Now, what is the objective of Mark? That's number 2.
We know who's Mark. Now what we want to know what his objective is in writing this book, this letter. Ya conocemos quién es Marcos, ahora queremos saber cuál es su enfoque. ¿Por qué escribió Marcos esta carta, verdad? Una de las cosas que podemos ver, hermanos y amigos, es de que Marcos escribió, hay que aprender esto, Marcos escribió a los lectores gentiles en general. Marcos escribió para los lectores romanos en particular. O sea, esto es muy importante. Es por eso que ahora vamos a entender el por qué Marcos no puso la genealogía de Cristo y por qué Marcos no se encuentra las lecciones para los judíos. ¿Por qué? Porque para los gentiles no hubiera tenido importancia, hermanos. O sea, no hubiera tenido sentido para ellos esto, porque esto era para los judíos. La carta, ¿verdad?, que Marcos está escribiendo está directamente para los gentiles y para los romanos. Es la carta en la cual está escribiendo. One of the things that we can see in regards of Mark is that Mark, he wrote to the Gentiles and to the Romans. And that's why we don't see Christ's genealogy in this writing. And that's why we don't see the lessons that Christ gave the Jews. Because like Mark is writing to the Gentiles and the Romans, they wouldn't understand that because it was different, right? So he had to write something to them to present the gospel of Christ, to present the good news of Christ, but also he had to write something very important of Christ in a way where the Gentiles and the Romans could understand. Una de las cosas que podemos ver, hermanos, es de que Marcos claramente, como estaba escribiendo a una audiencia diferente, a los gentiles y a los romanos, él claramente les tenía que presentar el evangelio de Cristo, que es a Cristo, ¿verdad? Las buenas nuevas, pero también les tenía que presentar a Cristo en una manera de que ellos entendieran, de que los gentiles entendieran y pudieran ellos obedecer a Cristo. Eso es lo que Marcos, ¿verdad?, está escribiendo aquí. Marcos claramente, hermanos, aquí viene lo importante de esta escritura. Marcos claramente presenta a Cristo como el perfecto siervo. Es lo que presenta Marcos. Now, this is the importance of this letter. That Mark presents Jesus Christ as the perfect servant. As the perfect servant. Él presenta a nuestro Señor Jesucristo como el perfecto siervo. Vaya a sus Biblias, hermanos, vayamos ahí a Marcos. Sabemos que Marcos tiene una gran enseñanza, son muchos capítulos, así que no vamos a ir a todos los capítulos, pero vamos a ver un enfoque, ¿verdad?, que Marcos tiene en su carta. Now we're going to go to Mark. If you want to open your Bibles, we see that Mark has 16 chapters, and there's a lot of lessons in these chapters. So we're not going to go one by one, but we're going to take one of the main objectives of Mark, of this writing, okay? So en Marcos capítulo 1, versículo 38 y 39, dice la siguiente manera, ¿verdad?, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Now we see that Mark says in Mark chapter 1, verse 38 and 39, and it reads like this about Jesus Christ. Dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, dice, porque para esto he venido. ¿Ok? Recuerden esto. Recuerden estas palabras, hermanos, lo que está diciendo Jesucristo. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, dice, porque para esto he venido, dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. O sea, aquí vemos el trabajo de Cristo, ¿verdad? El trabajo de Cristo. Ahorita vamos a ir para más adelante para entender esto. We see there in Mark chapter 1, verse 38 and 39, that the Bible reads, but he said to them,
let us go into the next towns, that I may preach there also, because for this purpose I have come forth. So let's remember this. Christ says, okay, let's go and do what? Preach. Let's go to the other towns and preach, because I have come for this. And in verse 39 says, and he was preaching in their synagogues throughout all Galilee and casting out demons. Okay, let's keep this in mind, because this is gonna make sense what we're gonna see next. Okay, to understand the perfect servant. Vamos a tener esto en mente, hermanos, para que en nuestra mente tenga sentido lo que vamos a ver adelante, y luego vamos a encerrar todo esto, ¿verdad? Ahora, Marcos presenta, ¿verdad?, a Cristo como el perfecto siervo. Cristo dice, yo he venido ¿para qué? Para predicar. He venido ¿para qué? Para servir, dice. Esto es lo que quiere decir Cristo. Para servir, para predicar. Y luego, ¿cómo servía Cristo? Bueno, Cristo predicaba y echaba fuera demonios, ¿verdad? Ahora vamos más adelante. Estos son los versículos claves de Marcos. Marcos capítulo 10. We see that Mark in chapter 1 verse 38 says that Jesus Christ came to preach. He's serving by preaching and casting out demons. And then we're going to go now to Mark chapter 10, where is the main points of this chapter. Marcos capítulo 10 versículo 42 al 45. Mark chapter 10 verse 42 to 45. En Marcos capítulo 10 versículo 42 al 45, ¿verdad? Claramente Cristo les habla de esta manera. Y dice así la palabra de Dios. Let's read Mark chapter 10 verse 42 to 45. Dice, mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Dice, y su grandeza ejercen sobre ellas potestad. Y luego el versículo 43, pongamos atención hacia adelante. Dice, pero no será así entre vosotros, sino al que quiera hacerse grande, dice, entre vosotros, será vuestro ¿qué? Servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será ¿qué? Siervo de quién? De todos. Aquí está la clave de Cristo. Perfecto siervo. Dice Cristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y luego dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Aquí está la clave de ello, hermanos. Cristo vino a predicar. ¿Qué predicaba Cristo? El arrepentimiento. Cristo vino a servir. ¿De qué manera? Sanando, echando fuera demonios, hermanos. Y tenemos ahí la escritura para decirnos. Pero principalmente vino a ¿qué? A dar su vida al rescate por nosotros. Cristo dice, yo no vine para ser servido. Yo vine ¿para qué? Para servir. Para servir. Now we see the lesson here in Mark chapter 10, verse 42 through 45, that the scripture reads. But Jesus called them to himself and said to them, you know that those who are considered rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. Now let's pay attention to this, verse 43 and on. It says, yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you shall be your servant. 44. And whoever of you desires to be first, listen to this, shall be slave of who? Of all. And this is the lesson from Christ. And this is what we're talking about. Verse 45 says, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as ransom for many. It's very important to understand this. Christ is saying, you know what? This is the lesson. Mark is writing about this.
Christ is saying, you know what? I came to this world, and he demonstrated that he is the perfect servant. How? Because he came to this world. Remember, chapter 1, verse 38, he came to this world to serve. Serve how? Preaching. Preaching repentance. Casting out demons. Helping those that were ill. But also, very important, to give his life for us. To give his life for us. Es muy importante, hermanos, ver que el enfoque que Marcos está hablando a la audiencia, a los gentiles y romanos, es que ellos entendieran que aunque Cristo era presentado como rey de los judíos, él había venido a servir a la humanidad. It is very important for us to understand that Mark is presenting this to the Gentiles and the Romans. He's telling them, okay, even though Christ is presented as the King of the Jews, he has come to this earth to serve every human being. Every human being. Muy importante esto, hermanos. Muy importante esto, amigos, para usted y para mí como humanos. Porque esto es donde viene la lección para usted y para mí. This is very important for you and for myself as human beings. Because this is where the lesson comes for us. This is where we learn the lesson this morning in regards of the Christ, the perfect servant. Aquí es donde aprendemos la lección para nosotros en esta mañana en cuanto a el Cristo, el perfecto siervo, hermanos. Marcos está dando un enfoque muy importante hacia nosotros y para nosotros. Que Cristo claramente es el Hijo de Dios. Pero Cristo vino a dejarnos el ejemplo de servidumbre. One thing that Mark presents in this writing is very important for us to understand because Mark is presenting us the Christ, the Son of God. But also, he's presenting us the Son of God as a person that served. As a servant. Entonces, ¿cuál es la lección para usted y para mí? ¿Cuál es la lección para nosotros? Marcos, hermanos, es un libro que nos instruye en lo siguiente. Claramente nos instruye que Cristo vino para servir. What is the lesson for us this morning? Well, Mark's instruction for us this morning is this, that Christ came to serve us. Marcos capítulo 10, versículo 45. Mark chapter 10, verse 45. Pero también, hermanos, nos viene a enseñar algo muy importante a usted y para mí. Porque esto es lo que está matando a la humanidad y esto es lo que está matando a la iglesia. Que el humano quiere ser grande. El humano quiere ser el primero. El humano no quiere servir a nadie. Y esta es la lección para usted y para mí. Que Cristo ha dicho claramente por sus palabras, Marcos lo escribe aquí, que el que quiera ser grande entre nosotros tiene que ser vuestro servidor. El que quiera claramente de vosotros ser el primero, tiene que ser siervo de ¿quién? De todos. De todos. Esta es la lección para usted y para mí, hermanos. Cristo es el mejor ejemplo para nosotros. This is the lesson for us this morning. That Christ was here to serve, but also Christ is telling us. And this is important because nowadays the human being wants to be always number one. The human being wants for others to serve them. The human being doesn't want to serve nobody. He wants to be the one that's on top of everybody. But Christ is telling us, okay, that's fine. That's fine. But this is the thing. That if you want to be on top of everybody, you need to learn how to what? To serve.
And if you want to be number one, that's fine. But in order for you to understand to be number one, you need to serve everyone. And then you'll become number one. Es muy importante esto, hermanos y amigos. Claramente Cristo dice, ¿verdad? Está bien, tú quieres ser grande, está bien, sé grande. Pero tienes que entender esto, que para ser grande tienes que servir. Está bien, dice Cristo. Tú quieres ser el primero, está bien. Pero tienes que entender esto, que para ser el primero tienes que servir a todos. A todos. Marcos, hermanos, presenta a Cristo como siervo perfecto. Usted puede leer todo Marcos, hermanos. Y ahí nos presenta, ¿verdad?, lo que Cristo hace, cómo sirve a la humanidad, de qué manera Él trabaja. Pero el enfoque principal de Cristo es predicar. Dice, necesitamos predicar. Eso es necesario. Vayamos, dice, a todas las partes, porque es necesario que yo cumpla lo que ha venido, dice, y esto es a predicar. ¿A servir a quién? A Dios. A servir a Dios. Pero dice, yo vengo a servirles a ustedes, porque yo vengo a dar mi vida por ustedes. We see the scripture that states that Christ says, you know what, I'm here to serve. And a lesson very important that we need to understand is that Christ came and he said, I'm here to preach. To preach. To preach repentance. That's why he says, let's go everywhere because it's necessary for me to preach. But all of this comes to this point, that is the point that is important, he says, that I'm here to give my life for you and to serve you. Cristo, el perfecto siervo, hermanos. Christ, the perfect servant. Marcos está enfocando esto. Usted puede aprender más en cuanto a ello. Quiero que llevemos esto en mente, hermanos. El punto principal, ¿verdad?, de aquí es esto. Marcos escribió en cuanto al Mesías. Marcos escribió en cuanto al Hijo de Dios. Pero Marcos presentó a Cristo de una manera en la cual él dice, yo vengo para servir y no para ser servido. La pregunta es esta para usted y para mí. ¿Cuál es nuestra posición en este momento? ¿Cuál es nuestra posición en nuestro momento? ¿Somos siervos o queremos que nos sirvan? ¿Cuál es nuestra posición? Tengamos esto en mente. Llevemos esta lección. Cristo vino para servir y no para ser servido. Si tú quieres ser grande, debes de ¿qué? De servir. Si tú quieres ser el primero, dice, debes de servir a todos. Aquí quita el enfoque de, como el asadón, ¿verdad? Para mí. Aquí es ver el dolor ajeno antes que el propio. Eso es lo que enseña, ¿verdad?, el enfoque de Marcos. I want us to keep this in mind and to take this in mind. That Mark is writing in regards of the Messiah. He's writing in regards of the Christ, the Son of God. But he's presenting him as a servant. And he's presenting us how he served. If you read the whole book of Mark, you're going to see how Christ served the Gentiles, the Jews, everyone around. And how he gave his life for us. But the question in this morning for you and for me is this. What is our position at this time? What is our position? Do you want to be served or you want to serve others? The lesson is for you and for me this morning. Christ came to serve and to give his life for us. What is our thinking? What are we going to do? Are we going to follow him? Are we going to seek the pain of others before ours? Because remember, you and I can be on top. You and I can be number one.
But we have a job in this world, and that job is to serve others. We have to preach the gospel of Jesus Christ. We have to let others know about the good news. But we have to help them. We have to serve them. We have to seek their needs. And I assure you that at the end of this world, God is going to put us where He says. We're going to be from servants to number one. But it's very necessary for us to learn how to serve. We're not here to be served. Remember this. This is one of the great errors of the human being, especially the church. We're not here to be served. We are here to serve. And Jesus Christ is our greatest example. Recuerden, hermanos, no estamos aquí para que nos sirvan. No estamos aquí para que nos hagan sentir bien. Estamos aquí para servir y para adorar a Dios. Ese es el propósito. Así que vamos a llevar esto en la mente, hermanos. Vamos a pensar sobre esto en esta lección. Marcos tiene una gran enseñanza, pero el enfoque que quería poner en ustedes en esta mañana es eso. De que recordar que el Hijo de Dios, el Rey, el Mesías, vino a servir, hermanos, y lo probó. Y ese es el ejemplo que usted y yo llevamos en esta mañana. Si hay alguien claramente que no ha obedecido el Evangelio, tiene la oportunidad en esta mañana de obedecer. Solamente sabemos que es por el oír, el creer, el arrepentimiento, el confesar a Cristo como el Salvador y el venir a las aguas del bautismo, bautizándote en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ser un fiel servidor, ¿verdad? Servir hasta la muerte, perseverar hasta la muerte. If this morning someone has not obeyed the gospel of Jesus Christ, well, you have that opportunity this morning. The way you obey the gospel is by hearing, by believing, by repenting, by confessing, and by coming and being baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And after you are baptized, of course, you're going to be a faithful servant to God. And you're going to persevere in that life. And He will give you the crown. And this morning you have that opportunity to come up while we sing. En esta mañana tienes la oportunidad para que pases mientras cantamos el himno de invitación. Que el Señor les bendiga.